Muy buenas. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Aragonesa de Cardiología y al Laboratorio Sanofi la amable invitación que me han hecho para poder participar en esta sesión y poder comentarles algún aspecto sobre, que creo relevante sobre el tratamiento hipolipemiante. En esta primera gráfica que vemos, que está sacada de un documento de consenso publicado en European Heart Journal hace un par de años, yo creo que es una gráfica fundamental que nos pone de manifiesto que el colesterol LDL no es solamente un factor de riesgo, no es un factor asociado con la enfermedad, sino que es un factor causal. Tenemos tres líneas en las cuales podemos ver cómo los estudios, en la parte más baja, la línea más baja, los estudios de intervención con estatinas claramente nos demuestran que por cada milimol de reducción de colesterol conseguimos en 5 años una reducción de enfermedad cardiovascular del 22%. Pero si cogemos los estudios epidemiológicos observacionales, nos dicen que ese mismo descenso natural en la concentración de colesterol LDL, pero en lugar de 5 años, durante 12 años, se acompaña de reducciones del 30 y tantos % de la enfermedad cardiovascular. Y en la línea más alta, en la línea azul, podemos ver los estudios de randomización mendeliana, es decir, aquellos estudios en los cuales las variaciones genéticas que modifican la concentración de colesterol hacen que los niveles de colesterol sean diferentes de unos sujetos a otros y, por tanto, el impacto que puede tener esa variación de colesterol LDL a lo largo de la vida podemos ver que es extraordinariamente importante. Y un mismo milimol de colesterol durante 5 años que reduce un 22% supone a lo largo de la vida más de un 50%. Y si nos vamos al extremo derecho de la diapositiva, vean ustedes cómo reducciones a lo largo de la vida de 2 milimoles, es decir, de 75 miligramos de decilitro, que estamos en condiciones perfectamente de conseguir, prácticamente hacen desaparecer la enfermedad coronaria. Y por tanto, la causalidad del colesterol LDL queda absolutamente bien demostrada. Pero yo creo que también toda la información que hemos acumulado nos dice dos cosas muy importantes para nuestra práctica clínica. En prevención primaria, donde queremos tratar a grandes grupos de población durante mucho tiempo, necesitamos descensos, posiblemente no muy intensos, pero muy mantenidos en el tiempo para ser eficaces. Sin embargo, si queremos ser efectivos en sujetos de muy alto riesgo y por tanto en el corto plazo, necesitamos reducciones de colesterol LDL mucho más intensas. Como podemos ver en esta diapositiva, donde refleja los 3 grandes estudios con inhibidores de PCSK9, esta hipótesis se ha confirmado totalmente. Esa hipótesis es la que pretendieron hacer los inhibidores de PCSK9. Los 3 grandes ensayos con los 3 inhibidores de PCSK9 que hemos tenido, con el estudio SPIRE, el estudio Fourier y el estudio Odyssey Outcomes, precisamente trataban de demostrar eso. Es posible con una reducción muy intensa de un 50-60% en la concentración de LDL, pero periodos cortos en sujetos de alto riesgo pueda reducir la enfermedad cardiovascular, y la respuesta claramente es sí. Los 3 estudios de forma unánime nos dicen exactamente lo mismo. Los 3 estudios nos dicen que la reducción intensa del colesterol LDL en pacientes de alto riesgo en tan apenas 2 años, menos de 3 años, conseguimos evitar la enfermedad cardiovascular. Y no solamente eso, porque el estudio Odyssey Outcomes con alirocumab nos dice lo que ya habían dicho las estatinas en los metaanálisis del Lancet. Ellas con muchos años de seguimiento, al menos 5 años de seguimiento, y necesitando muchos enfermos. El estudio Odyssey Outcomes, con tan apenas 20.000, consigue reducir no solamente la enfermedad cardiovascular, sino la mortalidad total, no solo la cardiovascular, sino la mortalidad total, que esto es un hecho realmente muy relevante en los estudios de intervención. Y como pueden ver, es muy dependiente del tiempo. Y por tanto, otra de las conclusiones que sacamos también de estos estudios de intervención es que durante los primeros meses el tratamiento no llega a producir efectos, pero conforme va avanzando el tiempo, y vean en la parte derecha de la diapositiva como aquellos sujetos que en el ensayo estuvieron más de 3 años en tratamiento activo con alirocumab, los descensos son realmente muy significativos y estamos hablando de mortalidad total. Por tanto, yo creo que queda absolutamente bien establecido. Otro de los aspectos que a mí me parecen muy relevantes que se han publicado en los últimos años es hasta dónde bajar el colesterol LDL. Y teníamos claramente una indicación muy importante que era los estudios con estatinas. Y los estudios con estatinas ya nos lo decían. Aquí tengan ustedes un metaanálisis de los diferentes ensayos con estatinas y vean cómo el colesterol LDL que se obtenía a lo largo del estudio, es decir, no el basal, sino el que conseguíamos con la estatina, es el que marca el pronóstico. Y si los comparamos con en la parte derecha, con aquellos sujetos que tenían LDLs más altos, conforme bajaban estos ensayos con estatinas más el colesterol LDL, mayor beneficio. Y no aparecía un límite inferior por el cual podíamos pensar que dejaba haber beneficio. Sin duda, los estudios con los inhibidores de PCSK9 nos han ampliado esta perspectiva.
y claramente en este momento podemos decir que cuanto más bajo mejor. Una frase que se ha acuñado hace unos años, que no sabíamos exactamente dónde estaba el umbral de descenso, pero sí que podemos decir que hasta el momento lo que conocemos, cuanto más bajo el colesterol LDL, mejor es el pronóstico de los sujetos, incluso por debajo de 30 miligramos de decilitro, como podemos ver en esta imagen. Por tanto, yo creo que cuando nos planteamos el tratamiento hipolipemiante ya no se trata solo de decir sí o no al tratamiento hipolipemiante. Tenemos que establecer si lo empleamos y los sujetos de alto riesgo lo vamos a emplear siempre, sino cuánta intensidad tenemos en el tratamiento hipolipemiante. Y por tanto, el beneficio clínico de una intervención hipolipemiante va a depender básicamente de los que tenemos allí en la pantalla, es decir, del riesgo inicial, de la cantidad de colesterol basal que tenga el sujeto, de la cantidad de colesterol LDL que podamos bajar con la intervención que nosotros estamos planteando, con la duración que podamos plantear de ese tratamiento, que hemos visto que todo se relaciona intensamente, y sin duda los efectos secundarios o los potenciales efectos secundarios que sean pequeños y por tanto que no superen los efectos secundarios a los efectos beneficiosos del fármaco. Y si ven ustedes, una de las cosas que también hemos visto es que, y que se pone claramente de manifiesto en esta diapositiva, sobre todo si vamos a la derecha, que es lo que comentábamos anteriormente. Cuanto más alto se tiene el colesterol LDL, mayor probabilidad vamos a tener de descender mayor cantidad en términos absolutos la concentración y por tanto mayor beneficio clínico vamos a tener. Esta está tomada del estudio Odyssey Outcomes con alirocumab y donde vemos donde si empleamos este grupo farmacológico en personas que tienen LDLs altos, más de 100 miligramos de decilitro, y por tanto que vamos a conseguir reducciones de LDL colesterol de 50, 60, 70 miligramos de decilitro en estos sujetos, el beneficio clínico, y volvemos a hablar de mortalidad total, va a ser extraordinariamente significativo. Y por tanto, nos dicen que tenemos unas herramientas muy potentes que, bien utilizadas en los pacientes correctos, nos van a dar mucho beneficio clínico. Por tanto, nos están todavía animando a reducir más el colesterol, no ya solo 70, que lo recomienda para los sujetos de alto riesgo, básicamente en prevención primaria, pero ya en los sujetos en prevención secundaria, que intentemos reducir el colesterol LDL por debajo de 55 miligramos de decilitro. Y también nos dan unas pautas de tratamiento que también han cambiado sustancialmente en base a los estudios de intervención. Y nos dicen, sin duda, medidas higiénico-dietéticas, fundamental, al 100% de los pacientes. En segundo lugar, y yo creo que tenemos todos muy bien asumido eso, debemos emplear estatinas de alta potencia a la dosis máxima que tolere el sujeto y no debemos ser parcos en administrarlas, y la mayor parte de los enfermos van a tolerar las dosis máximas de las estatinas potentes y por tanto debemos ir ahí. Estamos en objetivos, lo dejamos ahí. Que no estamos en objetivos, debemos aplicar un segundo fármaco. Recomiendan la ezetimiba, que yo creo que también en la práctica clínica veníamos utilizándola, lo que pasa es que en este momento con objetivos más ambiciosos, y en aquellos sujetos que no alcancen objetivos nos marcan ya una tercera pauta. Y en esa tercera pauta, en sujetos de muy alto riesgo, nos dicen claramente que empecemos a indicar inhibidores de PCSK9. Y por tanto yo creo que es una modificación sustancial con lo que teníamos antes y que todo el mundo debe comprender que tiene un nivel de evidencia muy alto porque tenemos 3 grandes ensayos clínicos que avalan este tipo de intervención. Esto ha dado lugar, y como posiblemente sepáis, yo soy miembro activo de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, en que desde la sociedad ya hemos intentado hacer una recomendación como mucho más precisa de la indicación, porque probablemente sabemos y estamos todos de acuerdo que cuanto más bajo mejor, pero sí también tenemos que saber a partir de qué cifras debemos empezar a utilizar los inhibidores de PCSK9. Nosotros hace unos meses hicimos este documento en el cual lo que nosotros analizamos, una cosa sencilla pero muy importante, en el cual cogimos todos los ensayos clínicos con estatinas en prevención secundaria y vimos en el grupo activo, en el tratamiento con estatinas, el nivel de colesterol LDL y el nivel de eventos clínicos recurrentes que tenían estos enfermos y por tanto qué porcentaje de sujetos tienen recurrencias a pesar de estar en tratamiento con estatinas, para que identificar aquellos subgrupos de pacientes que realmente vaya a ser necesaria una reducción adicional, porque no son todos los pacientes con cardiopatía isquémica, ojalá los pudiéramos aplicar en todos. Y como ven, esta diapositiva nos dice que hay subgrupos determinados de pacientes que tienen aproximadamente, esto está extrapolado a 10 años, más de un 3-4% de eventos al año a pesar de tratamiento máximo hipolipemiante con estatinas. Y por eso hicimos estas recomendaciones y que a mí me parecen ajustadas con el objetivo del 55, pero sabiendo dónde debemos especialmente ponerlo y por tanto identificando aquellos sujetos de muy alto riesgo. Y hacíamos divisiones en sujetos con cardiopatía estable y sin ningún otro factor de riesgo, donde pensamos que los inhibidores de PCSK9 deben aplicarse por encima de 130 miligramos de decilitro. La gran mayoría de enfermos con enfermedad cardiovascular coronaria y de otros territorios con LDLs por encima de 100 y aplicar
pero también establecimos nuevos subgrupos en aquellos que recurren a pesar de estatinas, aquellos sujetos con enfermedad coronaria y diabetes, aquellos sujetos con enfermedad coronaria y enfermedad renal crónica con filtrados por debajo de 30, en los cuales pensamos que por encima de 70 debemos aplicar estos fármacos porque los subanálisis de los diferentes ensayos clínicos nos dicen que son extremadamente coste efectivos y que salvan vidas y reducen eventos. Nuestra recomendación va muy alineada con las recomendaciones del American Heart y el American College of Cardiology que se hicieron el año pasado, donde también nos dicen, y vuelven un poco a las recomendaciones europeas, vuelven nuevamente, recuerden ustedes que en las recomendaciones anteriores nos decían estatinas de alta potencia a todos y prácticamente olvídense del colesterol LDL, bueno, pues le dan la vuelta a la tortilla, vuelven nuevamente a establecer objetivos de LDL, lo ponen en 70 en prevención secundaria y nuevamente nos vuelven a decir, primero estatinas de alta potencia, segundo ezetimiba y, ojo, en aquellos sujetos que estén fuera de objetivos, plantear inhibidores de PCSK9. Y los americanos también hacen una recomendación muy parecida a la que hemos hecho nosotros, o más bien nosotros, muy parecida a la que han hecho los americanos, en los cuales nos dicen, empleemos los inhibidores de PCSK9 en aquellos sujetos con enfermedad cardiovascular de varios territorios o recurrentes o con un solo evento cardiovascular, es decir, en prevención secundaria, pero que tengan dos factores de riesgo mayores que pueden tener en esa diapositiva. Así pues, yo creo que se ha avanzado mucho, que tenemos mucho conocimiento, que tenemos ya muy claras las pautas de tratamiento, que tenemos mucho margen de mejora, y el Euroaspire nos dice que tenemos mucho margen de mejora en el tratamiento de estos enfermos y que ahora tenemos recomendaciones sólidas de diferentes sociedades que nos animan a que planteemos el tratamientos hipolipemiantes serios. Si me preguntaran cómo veo yo el futuro en el medio plazo de la prevención cardiovascular en prevención secundaria, creo que no todos son los lípidos. Y por tanto, una de las cosas que yo creo que también nos han demostrado los estudios con inhibidores de PCSK9 es que a pesar de que ponemos a los sujetos en 20-30 miligramos de cilitro, hay algunos pacientes que siguen teniendo recurrencias. Y por tanto, no solo va a ser necesario bajar los lípidos, en algunos va a ser fundamental y va a ser lo principal, pero vean ustedes que en este momento tenemos un arsenal terapéutico muy amplio y que tendremos que identificar la pauta correcta en cada paciente. Y habrá pacientes que tengamos que hacer un tratamiento intensivo muy importante hipolipemiante, pero en otros tendrá que hacer un tratamiento hipolipemiante moderado, a lo mejor con antiinflamatorios y a lo mejor otros con más antiagregación o incluso anticoagulación, como bien saben ustedes los diferentes ensayos clínicos. Y por tanto, yo creo que vamos a personalizar mucho más el tratamiento. Pero una de las cosas que queda clara es que aquellos sujetos que mantengan LDL alto, claramente la reducción intensa del colesterol LDL va a ser beneficiosa para ellos. Muchas gracias.